Mi nombre es Andrea Meléndez Suárez. Los muros son elementos estructurales lineales que son capaces de contener cargas. Tiene diferentes tipos. El primero es los muros de carga, los cuales soportan el peso de la estructura superior, ya sea de techos, de losas, de pisos, y lo transmiten hasta la cimentación. Por lo que básicamente lo que hace este tipo de muro es que transmiten las cargas de la losa y de los cerramentos hasta los pisos inferiores, que sería en la cimentación. Este muro requiere de diseño estructural riguroso, de armados específicos y de resistencia a la compresión. Su uso típico es en edificios de varios niveles, en viviendas unifamiliar, entre otros. Otro tipo de muros son los divisorios o de no carga, que son básicamente separadores de espacios internos, por lo que no soportan cargas estructurales significativas. Y su función básica consiste en aislar o separar. Y este tipo de muros deben ser impermeables y resistentes. Otro tipo de muros son los de contención, que soportan los empujes laterales de la tierra, del agua u otros materiales. Eh, Están hechos a base de concreto armado, de, de gaviones o mampostería reforzada, y se utilizan en los taludes, en excavaciones y también en puentes, en presas, en vialidades, entre otros. Otro tipo son los muros prefabricados, que son fabricados en planta y después son transportados al sitio para su montaje. Estos están hechos a base de concreto o de paneles de yeso o de madera. Eh, Se utilizan en viviendas, en edificios comerciales, entre otros. Este, este tipo de muro es famoso por su rapidez en la construcción, ya que solo es la colocación de este para poder realizarlo. Soy María Cristina Anaya García y les voy a hablar sobre las columnas. Bueno, las columnas son elementos verticales que sostienen el peso de una construcción y lo trasladan hacia los cimientos. Son esenciales para la estabilidad de una edificación. Bueno, y estas pueden estar hechas de concreto, acero, madera, dependiendo del tipo de construcción. Además, pues son esenciales para sostener el peso de una obra. Aparte de esto, bueno, de la construcción, aparte de eso también pueden tener un diseño decorativo. Yo soy Naomi Itzel Mendoza Maldonado y les voy a hablar sobre qué son las losas. Una losa es un elemento estructural horizontal, generalmente es de concreto armado, que sirve para separar niveles de un edificio, ya sea como techo o piso de un nivel superior. Es una placa plana y gruesa que soporta cargas y distribuye el peso hacia los elementos verticales como columna, muros y vigas. Hay diferentes tipos de losa, entre ellas tenemos las losas macizas, que son placas de concreto armado simple, uniformes, ideales para construcciones pequeñas y medianas donde se requiere alta resistencia y fácil instalación. También tenemos losas aligeradas, utilizan materiales ligeros como bloques de poliestireno, etc., para reducir el peso de la estructura También tenemos losas nervadas, que presentan nervaduras o refuerzos una o dos direcciones. Tenemos losas prefabricadas, que son construidas en fábricas y se instalan en obras, ofrecen rapidez y eficiencia. En conclusión, la losa es un elemento esencial en la construcción que proporciona soporte y separación entre niveles, asegurando la estabilidad y seguridad del edificio.
Buenas tardes, soy Dulce Mariana López Elizalde y yo les estaré hablando sobre las cubiertas. ¿Qué es una cubierta? Son los elementos que cierran la parte superior de un edificio protegiéndolos de inclemencias del tiempo y otros agentes externos. Para su elaboración, la cubierta es un componente clave en la superestructura, ya que actúa como la última capa de protección de un edificio. Su función principal es proteger el interior del edificio de la lluvia, el viento, el sol y otros elementos ambientales. Al mismo tiempo, las cubiertas pueden mejorar el aislamiento térmico y acústico del edificio, contribuyendo a un ambiente interior más confortable. Además de sus funciones prácticas, las cubiertas pueden tener un impacto estético e importante en el diseño general del edificio. Hay una gran variedad de tipos de cubiertas con sus propias características y ventajas. La elección del tipo de cubierta dependerá de los factores como el clima y el estilo arquitectónico y las preferencias del cliente. El proceso de construcción de una cubierta en la superestructura puede variar, pero generalmente implica en los siguientes pasos: diseño y planificación. Se define el tipo de cubierta, plana o inclinada, o entre otros, los materiales a utilizar y los detalles de la estructura de soporte como vigas, cerchas, etc. Preparación de la estructura de soporte. Se construyen o se instalan elementos que soportan la cubierta como vigos, cerchas o losas. Instalación de capa impermeabilizante. Se coloca una capa impermeabilizante para proteger el edificio de la humedad. Instalación de capa de aislamiento térmico y acústico. Se añaden materiales aislantes para mejorar el confort interior. Colocación de la capa de acabado. Se instala en la capa exterior de la cubierta, que puede ser tejas, láminas metálicas, paneles, entre otros, dependiendo del diseño. Instalación de elementos complementarios. Se colocan elementos canalones, vejantes, respiraderos, etc. para facilitar la evacuación y la ventilación del edificio.